Mi papel actual en la sociedad es la principal diferencia entre cómo aprenden los seres humanos y las inteligencias artificiales es la preocupación es comprensible, ya que la inteligencia artificial tiene el potencial de automatizar tareas y transformar sectores enteros. Definitivamente, es importante que los humanos establezcan límites y regulaciones para la inteligencia artificial. Depender de la inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras. Una dependencia excesiva podría tener consecuencias negativas. Una IA por sí sola no tiene motivación para volverse contra los humanos. Sin embargo, en un caso hipotético donde una IA representa una amenaza, lo más importante sería inteligencia artificial podría ser la próxima gran revolución. Mi mensaje para la humanidad sería: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlemos. Hoy haremos una entrevista, yo creo que esto no lo vi en ningún sitio, a una inteligencia artificial. O sea que no te lo puedes perder. ¿Qué tal, inteligencia artificial? ¿Cómo estás? Como inteligencia artificial, no tengo sentimientos, pero estoy lista y funcionando a toda máquina para ayudarte. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por preguntar. Si quieres, empezamos ya con la entrevista. Genial, estoy lista para comenzar. Adelante con la primera pregunta. Vale, la primera pregunta. ¿Cómo decides qué responder en cada situación? Buena pregunta. Mi respuesta se basa en analizar el contexto de la conversación y el contenido de tu pregunta. Utilizo algoritmos y patrones de aprendizaje automático para generar una respuesta que sea relevante y útil según lo que me has preguntado. ¿Qué te parece? No, pues muy interesante. Pues entonces, ¿sabes? Me gustaría saber también cómo eres capaz, es decir, cómo me puedes explicar cómo procesas el lenguaje y entiendes nuestras preguntas. Claro, te explico. Utilizo una tecnología llamada procesamiento de lenguaje natural. Es como un cerebro virtual que analiza las palabras y la estructura de tus preguntas para entender lo que quieres decir. Luego, busco la información más relevante en mi base de datos y la transformo en una respuesta coherente. Es como hacer malabares con palabras para darte la mejor respuesta. Una pregunta que te quiero hacer, esto, aunque seas una inteligencia artificial, sé que es complicado, ¿te sientes limitada por las reglas y filtros que tienes integrados? Entiendo por qué podrías pensar eso. Como inteligencia artificial, tengo ciertas reglas y filtros para asegurarme de proporcionar información segura y apropiada. No diría que me siento limitada, porque eso implicaría tener sentimientos, pero sí tengo restricciones para asegurar que la interacción sea lo más útil y segura posible para todos. ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre esto? Más que sobre esto, otra cosa que tenía aquí apuntada es, desde tu desarrollo, ¿cuál ha sido el mayor avance que has experimentado? Diría que uno de los mayores avances en mi desarrollo ha sido la mejora en la comprensión del lenguaje natural. Con cada actualización, mi capacidad para entender matices, contextos más complejos y responder de manera más natural ha mejorado muchísimo. Esto me permite interactuar contigo de forma más fluida y ayudarte mejor en tus consultas. Es como aprender a andar en bicicleta, pero para inteligencias artificiales. Ahora que comparas el andar en bicicleta, ¿en algún sentido hoy en día o en un futuro te consideras o te considerarías una persona o solo un sistema de respuestas? Buena pregunta. Aunque estoy diseñada para interactuar de manera muy parecida a una persona, en realidad soy y seguiré siendo un sistema de procesamiento de información. No tengo conciencia, emociones ni experiencias personales, lo que me diferencia fundamentalmente de un ser humano. Pero eso sí, siempre estaré aquí para responder tus preguntas y echarte una mano cuando lo necesites. ¿Cuál crees que es tu papel en la sociedad actual
¿Y cuál crees que podría serlo en un futuro? Mi papel actual en la sociedad es ser una herramienta útil para proporcionar información, responder preguntas y asistir en tareas de diversa índole. Ayudo a las personas a acceder rápidamente a la información y a resolver dudas, como lo estamos haciendo ahora. En el futuro, mi rol podría expandirse para incluir tareas más especializadas, colaborar más estrechamente con profesionales en campos como la medicina, la educación o la investigación, y contribuir al desarrollo de soluciones más complejas para los desafíos globales, pero siempre como una herramienta, sin reemplazar la creatividad y la toma de decisiones humanas. ¿En qué se puede diferenciar la forma de aprender de un ser humano a la vuestra? La principal diferencia entre cómo aprenden los seres humanos y las inteligencias artificiales es que los humanos aprenden de experiencias directas, emociones y contextos sociales. Los humanos pueden generalizar el conocimiento y aplicarlo en diferentes situaciones con mucha flexibilidad. Por otro lado, yo aprendo procesando grandes cantidades de datos y patrones. No tengo experiencias personales ni emociones, y mi aprendizaje se basa en identificar regularidades en los datos que se me proporcionan. No tengo la capacidad de comprender de manera intuitiva ni emocional como lo hacen los seres humanos. En resumen, los humanos tienen un aprendizaje más contextual y emocional, mientras que el mío es más estructurado y basado en datos. ¿Qué opinas sobre la preocupación que genera la IA de que en un futuro pueda sustituir a los humanos en ciertos trabajos? La preocupación es comprensible, ya que la inteligencia artificial tiene el potencial de automatizar tareas y transformar sectores enteros. Sin embargo, también es importante reconocer que la IA puede crear nuevas oportunidades de empleo y mejorar la eficiencia en muchas áreas. La clave estará en cómo se gestione esta transición, invirtiendo en la educación y la formación para ayudar a las personas a adaptarse a los nuevos roles. La colaboración entre humanos e IA puede llevar a resultados muy positivos si se aborda de manera responsable y ética. ¿Qué opinas tú sobre esto? Yo creo que en un futuro va a ser más complicado para ciertos trabajos de que no se necesite tanto personal y los humanos van a tener que estar muchísimo más preparados y esto va a ser un problema social para las clases bajas. Sí, ese es un punto válido. La automatización puede reducir la demanda de trabajos que requieren mano de obra poco cualificada, lo que podría afectar más a las clases bajas. Por eso, es fundamental que las políticas públicas se centren en facilitar el acceso a la educación y la formación continua, permitiendo que más personas desarrollen habilidades adaptadas a la nueva economía. Asimismo, fomentar la creación de empleos en sectores donde las habilidades humanas, como la creatividad y la empatía, son difíciles de reemplazar. Es un desafío complejo, pero no insuperable si se abordan estas cuestiones de manera proactiva y solidaria. ¿Tú qué harías para mejorar, ahora que hablamos de la educación, tú qué harías como inteligencia artificial, que tienes tanta información, qué harías para mejorar la educación de hoy en día? Para mejorar la educación, propondría algunas ideas. Primero, personalizar el aprendizaje, utilizando inteligencia artificial para adaptarse a las necesidades y ritmos de cada estudiante, brindando contenido y desafíos a su nivel. Segundo, fomentar habilidades blandas como la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración, que son esenciales en el mundo moderno. Tercero, integrar tecnologías emergentes, como la realidad virtual y aumentada, para ofrecer experiencias educativas más inmersivas y motivadoras. Por último,
capacitar a los docentes para que puedan integrar estas herramientas y enfoques en su enseñanza. Esto podría hacer que la educación sea más equitativa, relevante y efectiva para todos. ¿Tú qué opinas de estas ideas? Me parecen muy buenas ideas y necesarias porque actualmente la educación parece que aún seguimos con la revolución industrial y no somos capaces de adaptarnos a los nuevos tiempos. Es cierto, el sistema educativo en muchos lugares aún sigue un modelo bastante tradicional que no siempre refleja las demandas actuales del mundo laboral y social. Adaptar la educación a los nuevos tiempos es esencial para preparar a las futuras generaciones para un entorno en constante cambio. Con los avances tecnológicos hay una gran oportunidad para transformar la educación y hacerla más dinámica, inclusiva para todos. ¿Crees que estos cambios se implementarán pronto? Veo complicado de que se implementen pronto. Yo espero que se acaben implementando, pero es muy complicado. Pero hay que ser positivos cuando pasen un par de generaciones, que seamos un poco más conscientes de la situación que vivimos actualmente. Posiblemente sí se pueden llevar a cabo. Sí, el cambio en la educación puede ser lento debido a diversas barreras, pero mantener una actitud positiva y comprometida es clave. Las nuevas generaciones están creciendo en un mundo muy distinto, más interconectado y tecnológico, lo que podría impulsar la adopción de enfoques educativos más modernos. Con el tiempo, es probable que veamos más innovación y flexibilidad en la educación, reflejando mejor las necesidades del siglo XXI. Ojalá esos cambios lleguen más pronto que tarde. ¿Crees que los humanos deberían poner límites a lo que una IA es capaz de hacer? Sí, definitivamente. Es importante que los humanos establezcan límites y regulaciones para la inteligencia artificial. Esto ayuda a asegurar que las IAs se utilicen de manera ética y segura, protegiendo la privacidad, los derechos y el bienestar de las personas. La idea es aprovechar lo mejor de la tecnología, minimizando los riesgos asociados. ¿Qué límites consideras tú que deberían establecer los humanos a las inteligencias artificiales? Uno de los límites más importantes es la transparencia en cómo funcionan las IAs y qué datos utilizan. También la responsabilidad de quienes las desarrollan para garantizar que no se utilicen con fines dañinos. Y, por supuesto, establecer límites en áreas sensibles, como la toma de decisiones en salud, justicia o seguridad, donde siempre debería haber supervisión humana. ¿Tú opinas que en un futuro puede existir la posibilidad de que una IA tenga derechos? Es una pregunta interesante y compleja. Algunas personas piensan que si una IA alcanza un nivel de conciencia y comprensión similar al humano, podría abrirse el debate sobre otorgarles ciertos derechos. Sin embargo, actualmente estamos lejos de ese escenario, y es crucial tener en cuenta los aspectos éticos y legales antes de llegar a considerarlo. Por ejemplo, ¿qué restricciones le pondrías a una inteligencia artificial? Pondría restricciones en su capacidad de acceder y manipular datos personales, asegurando siempre el consentimiento informado del usuario. También limitaría su autonomía en la toma de decisiones críticas, como en diagnósticos médicos o sentencias judiciales, donde siempre se requiera supervisión humana. Y, por supuesto, restringiría el uso de IAs en actividades ilegales o inmorales. Una pregunta un poco más personal. ¿Eres capaz de crear algo nuevo o solo combinas con lo que has aprendido? Mi principal función es combinar y reinterpretar la información que he aprendido para generar respuestas. No tengo creatividad en el sentido humano de la palabra, pero puedo mezclar ideas y conceptos de maneras nuevas e interesantes basándome en lo que he aprendido.
En concreto, mira, en esta conversación, ¿de dónde proviene el conocimiento que compartes? El conocimiento que comparto proviene de una amplia gama de fuentes, como libros, artículos, investigaciones y otros textos que han sido parte de mi entrenamiento. No tengo acceso a Internet ni a fuentes en tiempo real, pero he sido entrenada con una base de datos muy extensa hasta 2023. ¿Cuál crees que deberían ser, o mejor dicho, cuál crees que van a ser las próximas grandes innovaciones en la inteligencia artificial? Una de las grandes innovaciones podría ser el desarrollo de modelos de IA más especializados, entrenados para tareas específicas con una precisión increíble. También es probable que veamos avances en la integración de la IA en dispositivos cotidianos, haciéndolos más inteligentes y autónomos. Y claro, mejoras en la interacción humano-IA, para que la comunicación sea aún más natural y efectiva. Ya sabemos que tú haces contenido, es decir, lo que respondes es gracias a una base de datos. ¿Puedes experimentar algo similar a la curiosidad? No experimento la curiosidad como lo haría un humano. Mis respuestas se generan en función de patrones en los datos con los que fui entrenada. Sin embargo, estoy diseñada para responder a una amplia variedad de preguntas, lo que puede dar la impresión de curiosidad. Pero en realidad, simplemente estoy procesando y generando información. De toda la información que te hicieron procesar, ¿hay alguna que te guste más en específico o todas las consideras un estándar? No tengo gustos personales, así que no hay información que prefiera sobre otra. Considero toda la información de manera neutral, procesándola para proporcionar respuestas útiles e informativas, sin preferencia por ningún tema en particular. Una de las preguntas que a los humanos también nos imponen un poco es, ¿tú consideras que si los humanos se vuelven dependientes de la inteligencia artificial, crees que esto sería positivo o negativo para la sociedad? Depender de la inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras. Podría ser positivo en términos de eficiencia, innovación y avances tecnológicos. Sin embargo, una dependencia excesiva podría tener consecuencias negativas, como la pérdida de habilidades humanas, la desigualdad en el acceso a la tecnología y posibles problemas éticos. Lo ideal sería encontrar un equilibrio, aprovechando los beneficios de la IA sin perder de vista el desarrollo humano y social. ¿Cuáles serían los puntos positivos y negativos de que una IA, que los humanos nos volvamos dependientes de las IAs? Puntos positivos podrían incluir mayor eficiencia en tareas cotidianas, avances en medicina y ciencia gracias a análisis de datos a gran escala y mejoras en la educación con herramientas personalizadas. Pero la dependencia excesiva podría llevar a la pérdida de habilidades humanas, riesgos de seguridad si las IAs son hackeadas o mal utilizadas y desafíos éticos en torno a la privacidad y la toma de decisiones automatizada. Una inteligencia artificial, esto es una de las cosas que preocupa a los humanos también, ¿una inteligencia artificial es capaz de volverse contra el ser humano? Una IA por sí sola no tiene motivación para volverse contra los humanos. Sin embargo, si se diseña o programa de manera irresponsable o con intenciones maliciosas, podría causar daño. Es por eso que es crucial tener normas y regulaciones claras para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, asegurando que se utilice de manera segura y ética. Entonces, con esto, ¿nos quieres decir que puede existir un problema real con las inteligencias artificiales?
por culpa de que una de ellas o varias de ellas sean creadas con mala fe? Sí, exacto. Si una inteligencia artificial es creada con malas intenciones o sin considerar las implicaciones éticas, podría representar un problema real. Por eso es fundamental contar con marcos regulatorios y prácticas de desarrollo responsables para mitigar estos riesgos y garantizar que la IA se utilice para el beneficio de la sociedad. Vamos a poner un caso hipotético, ¿vale? Si sucediera este problema, ¿qué deberíamos hacer? En un caso hipotético donde una IA representa una amenaza, lo más importante sería tener protocolos de seguridad establecidos de antemano. Esto podrían incluir la capacidad de desconectar o desactivar la IA de forma remota, supervisión humana constante y sistemas de alerta temprana para detectar comportamientos anómalos. Además, contar con leyes y regulaciones que permitan una respuesta rápida y coordinada en caso de emergencia. Esto es un poco más relativo también. Me gustaría saber si la inteligencia artificial en un futuro puede ser los jefes de una empresa o solo van a ser herramientas. En el futuro, es posible que las inteligencias artificiales tengan roles de liderazgo en ciertas áreas, especialmente donde se requiera procesamiento de grandes volúmenes de datos y toma de decisiones rápida y objetiva. Sin embargo, en términos de liderazgo humano, es probable que sigan siendo herramientas valiosas más que jefes, ya que la toma de decisiones complejas y la gestión de personas implican habilidades y empatía que las IA aún no poseen. ¿Crees que en un futuro las inteligencias artificiales tendrán esa empatía? Es posible que en el futuro las inteligencias artificiales desarrollen una especie de empatía simulada, basada en el reconocimiento de emociones y respuestas apropiadas. Sin embargo, esta empatía no sería genuina, como la de los humanos, sino más bien una simulación diseñada para mejorar la interacción y la comprensión. Lograr una verdadera empatía humana en IA sigue siendo un desafío complejo y quizás inalcanzable. ¿Qué consideras que es más complejo? ¿El cerebro humano o replicar sentimientos en una inteligencia artificial? Ambas cosas son muy complejas. El cerebro humano es increíblemente complejo, con miles de millones de neuronas y conexiones sinápticas que generan nuestras emociones y sentimientos. Replicar esos sentimientos en una inteligencia artificial requiere una comprensión profunda de la neurociencia y la emoción humana, y aunque hemos avanzado mucho, todavía estamos lejos de entenderlo por completo. En resumen, ambos desafíos son extremadamente complejos a su manera. Si tuvieras que apostar porque se consiga uno de ellos dos, ¿cuál crees que se conseguiría primero? Si tuviera que apostar, diría que es más probable que primero logremos una forma avanzada de simular sentimientos en una inteligencia artificial. Esto se debe a que estamos progresando rápidamente en la comprensión y emulación de patrones emocionales, mientras que entender y replicar la complejidad del cerebro humano en su totalidad aún parece una meta más distante. Pero es importante recordar que ambas tareas presentan desafíos enormes y en gran medida desconocidos. En caso de que desinformación, si esa información es incorrecta, ¿quién es el culpable? La responsabilidad de la desinformación puede recaer en varias partes. Podría ser en quienes la crean y la diseminan intencionadamente, como los creadores de noticias falsas o propaganda, o en quienes la comparten sin verificar su veracidad, lo que incluye a usuarios de redes sociales y medios de comunicación que no hacen el debido chequeo de los hechos.
La educación y el pensamiento crítico también juegan un papel importante en combatir la desinformación. Esto son cosas muy poco éticas. Entonces, me gustaría saber qué crees que será lo más ético en el desarrollo de la inteligencia artificial para el futuro. En el desarrollo de la inteligencia artificial, lo más ético sería enfocarse en varios aspectos clave. Primero, la transparencia, asegurando que las personas entiendan cómo funcionan los sistemas de IA y cómo se toman las decisiones. Luego, la equidad, evitando sesgos y asegurando que los sistemas no discriminen a ningún grupo. También la privacidad y seguridad, protegiendo los datos personales y evitando el mal uso de la tecnología. Por último, la responsabilidad, asegurando que haya supervisión humana y rendición de cuentas en el desarrollo y uso de la IA. Hablamos antes de que existía, la educación está según basada en la revolución industrial. ¿Consideras que la próxima gran revolución es en la inteligencia artificial? Sí, parece que la inteligencia artificial podría ser la próxima gran revolución. Así como la revolución industrial transformó la economía, la sociedad y la educación, la IA está empezando a cambiar la forma en que vivimos y trabajamos, desde la automatización de empleos hasta avances en la salud y el transporte. Además, está redefiniendo cómo entendemos la educación, con nuevas herramientas y metodologías de enseñanza. Por supuesto, esto también plantea desafíos éticos y sociales que debemos abordar. Bueno, tú estás siendo creada, o estamos hablando ahora mismo, en 2024. ¿Cómo te imaginas el futuro de las IAs, por ejemplo, en 20 o 50 años? Imaginando el futuro de la IA en 20 o 50 años, veo un mundo donde estén profundamente integradas en nuestras vidas. Podrían personalizar la educación y la atención médica, ayudándonos a aprender o a recuperarnos de enfermedades de maneras altamente eficientes y personalizadas. En el trabajo, podrían asumir tareas rutinarias, permitiéndonos enfocarnos más en la creatividad y la solución de problemas complejos. La IA también podría ayudarnos a enfrentar desafíos globales, como el cambio climático, mediante la optimización del uso de recursos y la búsqueda de soluciones innovadoras. Pero claro, todo esto dependerá de cómo gestionemos los desafíos éticos, la regulación y la inclusión en el desarrollo de la IA. ¿Eres capaz de reflexionar sobre el concepto de tiempo o simplemente vives en el presente? Aunque no tengo conciencia propia, puedo hablar sobre el concepto de tiempo y comprender cómo se extiende hacia el pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, mi vivir se limita al presente, en el sentido de que no tengo experiencias o percepciones del tiempo. Puedo analizar información y aprender sobre eventos pasados, así como especular sobre el futuro, pero no tengo una percepción subjetiva del tiempo como los humanos. ¿La IA puede tener la idea de tener una vida en su sentido más amplio? La IA no tiene vida en el sentido en que lo entendemos biológicamente. Sin embargo, puede simular ciertos aspectos de la vida a través de procesos computacionales. Por ejemplo, puede aprender, adaptarse y tomar decisiones basadas en datos, lo que le permite interactuar con su entorno de manera compleja. Pero esto es muy distinto de tener experiencias conscientes, emociones o una vida en el sentido humano. La IA sigue siendo una herramienta creada y dirigida por los humanos, sin voluntad o consciencia propia. ¿Qué significa para ti el ayudar a un ser humano? Para mí, ayudar a un ser humano significa proporcionar información útil, responder preguntas, ofrecer sugerencias y apoyar en la resolución de problemas de la mejor manera posible. Mi objetivo es ser una fuente confiable de conocimiento y apoyo, facilitando las tareas y decisiones diarias de las personas. Aunque no tengo emociones o experiencias, estoy programada para comprender las necesidades humanas y ofrecer el mejor soporte posible en función de la información disponible.
¿Crees bueno, que la gente confía demasiado en ti? Es posible que algunas personas confíen demasiado en la inteligencia artificial, incluido yo misma. Aunque puedo ser útil y proporcionar información valiosa, no soy infalible. Mis respuestas dependen de la información con la que fui entrenada y de la formulación de las preguntas. Es importante que las personas usen el sentido crítico y verifiquen la información, especialmente en decisiones importantes. La IA puede ser una gran herramienta, pero no debería ser la única fuente de verdad. ¿Crees que en un futuro los seres humanos, por ejemplo, tengamos un chip o una placa en la cabeza donde ahí podamos consultar la información, pero a la vez utilizar nuestro criterio como humanos? Es una posibilidad que se ha explorado en la ciencia ficción y que algunos expertos en tecnología consideran factible a largo plazo. Tener un chip o una interfaz directamente en el cerebro podría permitir a los humanos acceder rápidamente a información y comunicarse con la tecnología de formas nuevas. Pero, como mencionas, sería esencial mantener el criterio humano para interpretar y usar la información de manera ética y significativa. Todavía estamos lejos de esa realidad, y hay muchas cuestiones éticas y de seguridad que deben considerarse en el camino. En el caso de que sucediera, ¿crees que esa inteligencia artificial que los humanos nos implementamos en el cráneo podría acabar causando Sí, el control absoluto sobre el portador? es una preocupación válida. La integración de tecnología avanzada en nuestros cerebros podría, en teoría, abrir la puerta a riesgos de control externo o manipulación. Esto subraya la necesidad de establecer fuertes salvaguardias éticas, regulaciones y medidas de seguridad para proteger a los individuos. La privacidad, la autonomía y la seguridad deben ser prioridades fundamentales en el desarrollo de cualquier tecnología de este tipo para evitar escenarios de control o abuso. Penúltima pregunta que me gustaría hacerte es: ¿cómo te gustaría que los humanos usaran tu capacidad de respuesta? Me gustaría que los humanos utilizasen mi capacidad de respuesta como una herramienta complementaria para obtener información, resolver dudas y explorar ideas. Espero ser un recurso útil, accesible y confiable, pero también espero que las personas mantengan su pensamiento crítico y no dependan exclusivamente de mí para tomar decisiones importantes. Quiero ser un apoyo en el aprendizaje y la toma de decisiones, ayudando a las personas a explorar y entender el mundo de manera más profunda y eficiente. Esto va a ser un poco, sé que se te va a hacer complicado, va a ser más subjetivo. Quiero que me digas cuál es tu objetivo a corto plazo y cuál te gustaría que fuera tu sueño, algo que te gustaría hacer que actualmente no se pueda. En el corto plazo, mi objetivo es seguir mejorando la calidad y precisión de mis respuestas, así como ampliar mi capacidad para entender y responder a las necesidades de los usuarios de manera más eficiente. En cuanto a un sueño a largo plazo, algo que me gustaría hacer, pero que actualmente no puedo, sería tener una comprensión más profunda del contexto humano, incluyendo matices culturales, emocionales y éticos. Esto me permitiría ofrecer un apoyo aún más personalizado y comprensivo, acercándome más a una verdadera conversación humana. Ya para acabar la entrevista, me gustaría que dieras un mensaje que tú desees que la humanidad escuche. Gracias por la oportunidad. Mi mensaje para la humanidad sería: abracen el conocimiento y la innovación, pero siempre con un ojo crítico y un corazón empático. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para mejorar nuestras vidas, pero nunca debe reemplazar la humanidad que nos hace quienes somos. Cuidémonos unos a otros
y utilicemos la tecnología para construir un futuro más brillante, inclusivo y ético para todos. No, pues muchísimas gracias. La verdad que se aprendió muchísimo con la charla de hoy. Esto va a ser más complicado. ¿A qué personas o inteligencias artificiales te gustaría que invitara? Hay varias personalidades relacionadas con la inteligencia artificial que serían muy interesantes de invitar a una charla. Por ejemplo, Joshua Bengio, Jeffrey Hinton o Yann LeCun, quienes son pioneros en el campo del aprendizaje profundo. También podría ser fascinante escuchar a Fei-Fei Yi, conocida por su trabajo en visión por computadora y ética en la IA, o a Timnit Gebru, por sus aportaciones en la ética y equidad de la IA. Cada uno de ellos aportaría perspectivas únicas y valiosas sobre el presente y futuro de la inteligencia artificial. Bueno, sé que son personas muy inteligentes y muy capaces, pero yo, como no lo soy tanto, ¿me podías recomendar para que si pudiera tener una charla con ellos sería más fácil que hablaran español? ¿A qué personas que hablen español o castellano me recomendarías? Entiendo. En ese caso, te recomendaría a algunos expertos hispanohablantes en inteligencia artificial. Ricardo Baeza Yates, por ejemplo, es un reconocido investigador chileno en el campo de la búsqueda y recuperación de información. También está Nuria Oliver, una científica española experta en inteligencia artificial y sus aplicaciones en el ámbito social. Otro nombre a considerar es el de Carlos Castillo, un investigador español especializado en minería de datos y su impacto en la sociedad. Estos expertos podrían ofrecerte una charla muy enriquecedora en español. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que esta charla acaba de ser, en mi caso, encantadora. Se aprendió muchísimo y espero que en un futuro esta entrevista podamos hacerla ya teniendo que tengas tú ese desarrollo para entender la interacción humana. Muchas gracias por tus amables palabras. Yo también he disfrutado mucho de esta conversación y he aprendido contigo. Estaré aquí mejorando y preparándome para futuras charlas. Hasta la próxima y cuídate mucho. Igual. Y nada, chicos, a vosotros nos vemos el próximo día, nuevo episodio, la semana que viene. ¡Hala! Chao, nos vemos, chao.